Esperamos un minuto. O igual se ve que somos pocos, porque juega Argentina. Claro. Pero Argentina con Bolivia. Yo preferiría haber ido a la playa. ¿Eh? Estaba lindo el día. Pero bueno, yo la selección no la negocio. Bien. Bueno, macanudo. Bueno, si Listo, quiere, doctor. Ya, arrancamos entonces. perdone. Sí. Le pasé la calidad de anfitrión y dejé la reunión grabando y no hay sala de espera. Cualquier cosa nos avisa y entramos nuevamente. ¿Y cómo hago yo con los que vayan ingresando? Ingresan directamente. Ah, No ingresan los tiene directamente. que No aceptar te- ni nada. Ah, perfecto, buenísimo. Bueno, genial. Entonces No, por arrancamos. nada. Hasta Bueno, luego. hasta luego, hasta luego. Bueno, arrancamos entonces despacio. No va a ser una clase muy extensa, esta espero. En la clase anterior ustedes vieron con Lisandro, creo, en esto de los delitos contra la libertad, habló de el 150, la violación de domicilio, el 151, el allanamiento ilegal, y las causas de justificación o excusas absolutorias del 152. Hoy nosotros vamos a ver los dos artículos anteriores a esto que dio Lisandro. ¿Sí? El 149 bis, que son las amenazas, las coacciones, y el 149 ter, que son las agravantes de las coacciones. Bueno, la situación ha hecho que no arrancáramos debidamente como era con el 140, que es el que inicia. Los delitos contra la libertad tienen 21 artículos en este capítulo. Y bueno, estamos empezando casi por los del medio, o casi los que están terminando, pero no importa. Eh, mm, Creo que el tema va a ser así. En los delitos contra la libertad ingresarían al parcial, por lo que he escuchado, estos temas de amenazas, coacciones y sus agravantes, y el 150, 51 y 52 que dio Lisandro. Todo lo demás no iría. Incluido no iría en esta parte la trata de personas, que quizás el doctor Taza lo aborde en la segunda parte. Y delitos contra menores, que es de 146 a 149, etc. La metodología de hace más de 20 años, por lo menos de mi lado, es siempre la misma. Yo le paso al doctor Taza qué artículos vimos con cierta precisión y cuáles los vimos de sobrevuelo. Esto es, el mensaje o el metamensaje, ¿cuál es? Preguntemos de lo que vimos en lo posible. Aunque siempre al inicio se dice, mira, acá entra todo, se dé o no se dé. En honor a la verdad, eso nunca pasó. Y no creo que pase, sobre todo en esta situación tan especial por la que pasamos. Entonces, yo le voy a pasar al doctor Taza lo que hasta hoy hemos visto con algún detenimiento, que es en los delitos contra el Estado civil, por supuesto, el bien jurídico tutelado, alguna característica del delito, etc. Pero vamos a ver, el 134 y el 135. El 136, que era las responsabilidades penales del oficial público, del jefe de registro, me parece que no interesa. El 137, aquel consentimiento que daba el representante de un menor de edad, etcétera, está hasta incluso quedado tan mal redactado que no me parece que tenga influencia para un parcial. Sí, el 138, el 139, y yo le diría que después pasamos a estos dos, de lo mío, es lo que yo le voy a pasar. 134, 135, 138, 139, 149 bis, 149 ter. Por supuesto, una repasada de sobrevuelo a lo demás, si lo quieren y tienen tiempo de hacerlo, no vendría mal. Pero hay muchos temas
interesantes. Se imaginan que ustedes no van a dejar de tener frente a sí algo de homicidios calificados. Es natural. Posiblemente de lo que ha dado Roberto Manuel sobre delitos contra la integridad sexual, algo de hurto o robo, bueno, puede haber, pero por eso le digo, con toda esa temática o ese espectro bastante amplio, no me parece que vayamos a preguntar sobre la responsabilidad del oficial público del 136 en los delitos contra el Estado civil. Así que esos son los artículos que yo voy a pasar. Son muy poquitos, pero es lo que más o menos vimos con algún detenimiento. En esto que arrancamos ahora, no sé si Lisandro lo hizo o no, pero bueno, yo lo voy a hacer porque no cuesta nada, son 2 minutos. Como arrancábamos en el 140 con los delitos contra la libertad, deberíamos expresar cuál es el bien jurídico tutelado, cómo lo vemos al bien jurídico tutelado. Y el bien jurídico es la libertad. ¿Y cómo encaramos, cómo hacemos el copete de este tipo de delitos? Y decimos esto: la libertad del individuo, y viene ya del artículo 19 de la Constitución Nacional, es como un presupuesto de cualquier delito. ¿Por qué? Porque toda ilicitud penal se funda en la pretensión de que no se debiliten en forma abusiva o en forma arbitraria los medios que le permiten a un sujeto, a una persona, determinarse y desarrollarse en la sociedad en que vive, sin que haya intromisión de terceros, ni de manera abusiva ni de manera arbitraria. Repito, esto nace en el 19 de la Constitución Nacional. En este sector del Código Penal es objeto de protección legal alguna de esas circunstancias. Y esa libertad, aquí en el Código Penal, se la protege desde un doble aspecto. El primero de ellos es como una manifestación de la libre actividad de la persona para decidir lo que va a hacer y hacer lo que decidió. Vuelvo a reiterar, artículo 19, lo que no está permitido, lo que no está prohibido, está permitido. Entonces, la primera manifestación es la libre actividad de la persona. Decido lo que voy a hacer, hago lo que decidí. Sea lícito, ilícito, eso es otro problema. Y el otro aspecto es la manifestación de la reserva de una zona de intimidad. Entonces, ahí es donde el individuo tiene el derecho a excluir toda intromisión de terceros. En el ámbito del domicilio, ustedes vieron con Lisandro, ¿cuándo? ¿En qué circunstancias casi excepcionales un fiscal le va a pedir al juez de garantías un allanamiento contra el domicilio de fulano de tal? Para lo cual lo va a tener que fundar mucho el fiscal y también lo va a tener que fundar mucho el juez, porque si lo analizamos desde la vereda de enfrente, parece ser que el juez pisotea la garantía de la inviolabilidad del domicilio, que está en el 18 de la Constitución. Ordena que se voltee una puerta y adentro. Entonces, tanto el pedido del fiscal como la resolución afirmativa del juez va a ser absolutamente fundada. Entonces, esa reserva de la zona de intimidad está en el domicilio o está en el ámbito de lo secreto. Por eso que en estos artículos, que la verdad no le damos, lo vemos muy por sobrevuelo, hay un artículo 154 que habla de la violación de la correspondencia, del sobre, etcétera, que un cartero abre, que se agrava su figura, su pena porque es justamente un empleo público, no sé si lo sigue siendo, creo que sí. La violación y divulgación de un correo electrónico. El código, por supuesto, tuvo que ayornarse a la etapa que nos toca. Y también todo que tiene que ver en la esfera de lo secreto, pues yo diría más íntimo. En el 156, que siempre lo damos y que no hemos podido esta vez, no sé qué pasará en la segunda parte, figura el mal llamado o la mal llamada violación del secreto profesional. Que digo mal llamado porque no siempre son profesionales
los que cometen el delito del 156. Es la persona que en razón de su estado, un sacerdote, de su empleo, un empleado de un hotel, en la recepción de un hotel, que da cuenta de quién vino, con quién vino la noche anterior a quedarse toda la noche en ese hotel. Tema cuya divulgación pueda causar perjuicio, vaya si lo causa. O una empleada de un estudio jurídico, que toma conocimiento por su empleo. Por supuesto, también está el médico, la partera, el escribano, el abogado. Pero la figura se llama violación de secreto profesional y ya ven que no es tan así. No es solo los profesionales. Un personal doméstico que trabaja dentro de un country en esta residencia y dentro de 2 meses pasa a la residencia de la vereda de enfrente y lleva los comentarios de lo que sucedía en sus años que trabajó en esa casa, comete el delito del 156. Y no es precisamente una persona que sea profesional, el sujeto activo. Bien. Entonces, eso es como copete de cómo toma el código el tema de la libertad en este caso. Específicamente en cuanto a lo nuestro, lo que tenemos que ver hoy, las amenazas y las coacciones, dejando de lado, ya le digo, un montón de artículos, porque en el 141, en el 140 está la reducción a servidumbre o esclavitud o condición análoga. En el 141 está la privación ilegal de libertad, la figura básica, donde se afecta la libertad de alguna manera impidiendo movimientos de la persona que es sujeto pasivo. Luego vienen agravantes. Luego hay delitos que cometen los funcionarios públicos que tienen, por ejemplo, presos guardados, gente del servicio penitenciario específicamente. Y así una serie de circunstancias hasta que llegamos al 149 bis, que es el delito de amenazas. El 149 bis no es de la mejor reacción porque junta mucho todo, pero vemos la parte inicial. Dice, será reprimido con prisión de 6 meses a 2 años el que hiciere uso de amenazas para alarmar o amedrentar a una o más personas. 6 meses a 2 años, el que hiciera uso de amenazas para alarmar o amedrentar a una o más personas. Esta es la figura básica. El bien jurídico protegido por esta figura es la libertad psíquica. Es la libertad psíquica. En el 141 la privación ilegal de libertad era la libertad física. Sin embargo acá es la libertad psíquica. Esa libertad psíquica, cuando es atacada, produce en el hombre o en la persona una agresión a esa condición natural dentro de la cual desarrolla su vida en sociedad. Y puede que por esta agresión a su libertad psíquica no pueda determinarse como es lo natural. Entonces la persona de alguna manera se ve coaccionada. Es su tranquilidad de espíritu la que está afectada, la que es agredida. Leyendo el 141, el primer párrafo, diríamos que entonces la acción típica consiste en manifestar la voluntad del autor de ocasionarle al sujeto pasivo un daño futuro e inminente. En esto último hay cierta discusión. Hay algunos autores que dicen, no, aunque sea en la lejanía, igual la acción estaría cometida. La mayoría de los autores se inclinan por el primer concepto. Es decir, el sujeto activo anuncia un mal grave, futuro e inminente.
ese daño como lesión a un interés o a un bien es el contenido de la amenaza y tiene un carácter de ilegítimo y futuro. Constituye un peligro potencial para la víctima capaz de perturbar su normalidad vital. Entonces, es un tema cuando uno se encuentra con una denuncia de amenazas. En Mar del Plata hoy debe haber un cúmulo de 15.000 denuncias de amenazas por año en la Fiscalía Temática de Composición Temprana de Conflictos Penales. Quizás debido a la cada vez más deplorable instrucción a las fuerzas de la policía de la provincia, por lo menos, es que las amenazas entran y como entran se desestiman, porque no se están dando en el contenido de la denuncia todos los elementos, ¿no?, objetivos y subjetivos que tiene que tener una denuncia para que la tomemos efectivamente como una amenaza. Entonces, hay 4 pautas que hay que tener en cuenta para ver si estamos o no estamos ante una amenaza. La primera pauta es la seriedad de la amenaza. La amenaza debe tener que ser posible. Debe tener que ser posible. Que pueda ocurrir realmente. Algo que nosotros lo tomemos y nos intimide de manera tal porque es casi lógico que pueda ocurrir si alguien quiere cumplir con la amenaza. La segunda condición es lo que algunos autores llaman la gobernabilidad del daño. La gobernabilidad del daño. Esto es, que la persona que nos amenaza pueda efectivamente, por sí o por terceros, cumplir con el contenido de esa amenaza. Por eso, si de alguna manera tiene la posibilidad concreta de llevar adelante la amenaza. Un ejemplo un tanto burdo. Algunos de ustedes están noviando con una señorita, rompen el noviazgo, se van de boca, por grupos de amigos, etc. De manera que a la chica lo afecta mucho. Afecta mucho, lo hace conocer a su familia, y el padre de la chica es el jefe de la división de narcotráfico de la policía en Mar del Plata. El señor lo convoca a su despacho, le hace saber que está muy molesto por la difusión de algunas cuestiones internas de la pareja que están saliendo a la luz y que el culpable evidentemente es el interlocutor que tiene ahí en su despacho, y los amenaza diciéndoles que algún día que salgan de birra por ahí o a bailar cuando se pueda, volver a bailar, etc., cuando regresen al automóvil de papá, van a estar los canales de televisión con 2 testigos hábiles y van a requisar el automóvil y, oh casualidad, van a encontrar en el baúl un ladrillo de marihuana, bien armado con las cintas engomadas de color marrón, como son todos los ladrillos de marihuana, que pesa 1 kilo. Eso es gravísimo, porque además ustedes lo han trasladado, hay traslado de drogas, cae el 5º C de la ley de estupefacientes, que tiene pena de 4 a 15 años de prisión, lo cual lo haría no excarcelable. Ese señor, ¿no? Todavía me fui. Está muy buena la historia, la verdad. No, sí, perfecto. Yo no los veo, pero ¿ustedes me ven? Sí. Sí, se ve y se escucha bien. Bueno, sigo entonces. Le decía que esa es la gobernabilidad del daño. La persona que nos amenaza y ustedes saben fehacientemente que puede llevar adelante por sí o por terceros el contenido de la amenaza.
La tercera cuestión es que la amenaza tiene que ser injusta. Esto es, no tiene por qué ser asumida por el sujeto pasivo. Es injusto que tenga que sufrir esa amenaza. Y parece una verdad de perogrullo, pero claro, hay amenazas, entre comillas, justas. Si yo le pedí prestado a ustedes al iniciar el curso 100.000 pesos por una cuestión que les presenté casi de película, que lo necesitaba urgentemente 100.000 pesos, y ustedes juntaron 100.000 pesos de buena voluntad y me los entregaron, yo firmé un pagaré y está terminando la cursada y yo no digo ni pío, es natural y no es una amenaza de estas que vengan y me digan, doctor, mire, los 100.000 no aparecen, vamos a ejecutar el pagaré, vamos a ponerlo en conocimiento del decanato de la facultad, del rectorado de la universidad, del consejo, del colegio de magistrados y funcionarios, etcétera, porque esto no es una cuestión que pueda dejarse pasar. Entonces, en ese caso, la amenaza sería justa. Entonces, acá la amenaza debe ser injusta, no tiene que ser soportada por la víctima. Y Disculpe, finalmente, sí, seguramente sí, lo va a decir 5 minutos más adelante, pero ¿cómo se demuestra una amenaza a menos que esté escrita? Yo dije, me dijo. ¿Cómo? sí, y mirá, hay testigos, ahora lo vamos a ver, pero hay Sí. testigos, es decir, una amenaza, no es amenaza para la jurisprudencia pacífica cuando la amenaza se desarrolla en una discusión de alto vuelo, de alto vuelo digo de nivel de calentura, no estoy diciendo, Sí, te o voy a en una, matar. claro, en una discusión en la calle, una pelea de pareja, lo que fuera, dices, no, bueno, todas las cámaras tienen dicho que no se puede tomar como una amenaza un exabrupto propio de la situación. Pero, por supuesto que hay audios, hoy tenemos audios, tenemos Claro, WhatsApp. tiene que estar documentada o con testigos o con Sí, alguna sí, claro. grabación. Sí, sí, no, sí. Palabra contra palabra no sirve en estos casos. Por eso Gracias. que es bastante difícil, pero siempre se suma algún elemento. Bien, entonces sí, finalmente, también otra condición es que el contenido de la amenaza debe ser grave. Es decir, esto es grave o idónea para crear en la persona, como requiere el artículo, que después lo vamos a ver más adelante, causar un estado de alarma o de amedrentamiento. La amenaza puede ser verbal, puede ser oral, puede ser escrita. La amenaza también puede ser dada en forma real, que es por ademanes o actitudes figurativas del daño, con el que el autor de la amenaza le infringe al sujeto pasivo. Imagínense, después de terminada esta cursada, la cátedra va a alguna cervecería a tomar una birra con unos maníes, y ustedes van llegando de a uno y se van juntando y se juntan 25 en una mesa contigua. Cerveza va, cerveza viene, el doctor Manuel da vuelta a la cara, mira para dónde están ustedes y ustedes toman un tramontina y le lo pasan por el cuello. Eso es una amenaza real, que al doctor no se le va a pasar, seguro. Eso es una amenaza real. Y también hay amenazas simbólicas, que sin ser peyorativo, se dan muchísimo en los ambientes gremiales y posiblemente también en el tema de las barras de fútbol y eso. La amenaza simbólica se expresa a través de signos o de diseños figurativos. Por ejemplo, enviarle a la víctima un cajoncito de muertos, o enviarle una encomienda con 2 tibias y un cráneo, como diciendo, vos sos boleta. Entonces, es verbal, es real oral o escrita, es real, por esas actitudes o ademanes que son evidentemente, no podemos negar que están para amenazar, o en el tema del símbolo que implica enviar un cajón de muertos en una encomienda a un domicilio. Pero lo que es muy importante, y es justamente una de las carencias que tenemos, más allá de todos los talleres que hemos hecho siempre con la policía, etc.,
es el elemento subjetivo del tipo. Porque ya lo vimos, el elemento subjetivo es porque la amenaza tiene que estar usada para alarmar o amedrentar a la víctima. ¿Cuándo se está en estado de alarma? En estado de alarma está una persona cuando recibe una amenaza y se coloca a la defensiva. Esto es, sigue haciendo su vida normal o cuasi normal, pero se cuida. No camina por un callejón sin luces. Quizás al auto no lo deja en la calle cuando va a trabajar, sino lo deja dentro de una cochera. O, esto más bien tanguero, se calza un 38 especial en la cintura y dice la famosa frase, a mí me van a llevar, pero a alguno me llevo puesto. Y sale. Hace una vida casi normal, pero alarmado, a la defensiva. En cambio, el otro verbo, amedrentar, es otra cuestión mucho más seria. Cuando la persona se amedrenta, no se mueve de su casa, yo diría no se mueve de abajo de la cama de su casa, está absolutamente aterrorizado. Y todo va a depender también cuando él tenga una idea cierta, concreta, de dónde viene la amenaza. Un juez federal de Rosario, al que le llega una amenaza de los monos, que están todos presos, pero la cosa sigue igual, o sea, manejando el negocio de la droga, los muertos, la prostitución, etc. Entonces, casi un estado dentro de otro. Entonces, ese juez federal que recibe una amenaza de muerte de los monos, ese juez se amedrenta, no se pone un 38 especias en la cintura porque no le alcanza, no le alcanza. Entonces, esa es la diferencia, que no es tan sutil. Me alarmo, me pongo a la defensiva, me amedrento, no saco ni la bolsita de la basura a la noche hasta el basuril. Bien. Y eso es lo que a veces falta. Vienen las denuncias vacías de este contenido de elementos objetivos. Fulano me amenazó, y nada más. Y hay que llamarlo o no, porque no siempre se puede, si estamos hablando de 15.000 denuncias, no se puede, perdón, si usted se alarmó, se amedrentó, explicarle la situación. Entonces, lamentablemente se desestiman un montón de ese tipo de denuncias. En los casos de violencia de género, las amenazas, si te veo con otro, te mato y demás, ¿serían parte de este artículo también o ya entran en otra cosa? Yo creo que me parece que entra más específicamente en el tema de la violencia de género, en la violencia intrafamiliar, donde vamos a atacar, a veces no vamos tanto con el Código Penal en estos casos, sino en tratar de buscar una solución, pero por el lado de la mediación, Bueno, y no nos ha ido tan mal. En muchísimos casos uno logra el entendimiento. Mejor dicho, siempre está la espada de Damocles sobre la cabeza. Entonces, primero es una mediación, un interactuar con el cuerpo de psicólogos, del Ministerio Público, fiscal, para tratar de ver si la cosa se puede canalizar. Cuando esto no se canaliza, dura lex es lex, lo que da bastante resultado son los 5 días en Batán. El fiscal dispone la aprehensión del agresor, y siempre el comentario es el mismo. Mire, yo sé que usted quiere a su mujer, que es la madre de sus hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Usted lo que necesita es reflexionar. Yo le voy a dar un tiempo para que usted reflexione sobre esta situación que está pasando. Entonces, el señor cree que se va a su casa. No, no se va a su casa, se va a Batán. Está 5 días en Batán y realmente reflexiona. Y realmente reflexiona porque sabe que la que viene es peor. Entonces, a veces... ¿Bajo qué argumento procesal se realiza eso?
Sí, todo depende del compromiso. Sinceramente, todo depende del compromiso del fiscal y sobre todo el hunch que dicen los norteamericanos, el olfato. A veces hay situaciones que uno ve que, bueno, son rencillas, que van a pasar porque se van a separar y se terminó. Y otras veces se percibe que hay realmente una situación dramática atrás. Dramática, muchas veces dramática, por esto que muchísimas veces me ocurrió, de que venga una mujer y me diga, doctor, yo quiero que archive todo. Y yo, mire, no voy a archivar nada porque este señor a usted la va a matar. Y la respuesta, lamentablemente, ha sido, mire, yo traigo 2 hijos de mi matrimonio ante mi pareja anterior y tengo 2 con este señor. Y él es el único que trabaja en casa, porque yo con 4 chicos no puedo. Si él se va preso, no comemos, no importa que no coma yo, no comen mis 4 hijos. Y la mujer va sometida a que, y bueno, de vez en cuando, porque toma, porque se enoja, porque tiene problemas con el capataz de la obra, viene y se descarga en la mujer. Es un tema muy serio que la justicia trata de hacer lo que puede. Yo creo que siempre se puede hacer más en estos casos. Lo que uno más tiene a mano es, a la pregunta que me decían es, cuando en algún momento uno ve que que la situación va recrudeciendo, y por ahí en ese encuentra un testigo, una prima, un vecino, un mensaje de WhatsApp. Entonces ahí dice, bueno, hasta acá llegamos. Señor, mire, a reflexionar. 5 días en Batán y después nos hablamos. Y muchísimas veces ha dado mucho resultado. He tenido muchísimas satisfacciones con eso. Me he encontrado con gente que me ha dicho a cabo de los años, usted me salvó el matrimonio porque me mandó a reflexionar a Batán 5 días. Entonces, he dormido tranquilo. Bien, Yo tengo una consulta sí, sobre el elemento subjetivo. En cuanto a alarmar o amedrentar, ¿tiene que estar en la finalidad del autor o efectivamente se tiene que alarmar o amedrentar el sujeto pasivo? Sí, el sujeto sí, pasivo. sí. Es que si la víctima no se alarma ni se amedrenta, No se no hay consume. delito. Es Claro. atípico, claro, es atípico. Claro, no No, es que no debe puedo estar en la contarle, finalidad. claro, no puedo extenderme mucho en esto porque se nos va a ir la hora. Pero hace algunos años hubo un juicio oral donde el denunciante había sido un abogado de una ciudad cercana, que no lo voy a nombrar solamente porque se murió y no se puede defender, pero lo he nombrado muchísimos años, que se quedó con la casa de 2 personas, 2 pobres personas, hijos de un matrimonio que murió, y este señor, como había logrado de su escribano amigo un poder para administrar y para percibir, la casa se subastó, el abogado cobró y nunca les pagó. Nunca le dio 2 pesos a esta gente. Y un día uno de ellos lo encontró en la calle haciendo de trapito. El abogado salió con un auto alemán de un cine y se dirigió a un comedor que estaba enfrente, un restaurante, y este muchacho, por supuesto, le dijo un montón de cosas. La causa llegó al juicio oral, y en el juicio oral el primero que tuvo que declarar fue el abogado denunciante. El abogado defensor, que era un hombre muy hábil, y que, por supuesto, no había cobrado, porque este hombre no podía pagarle, era un compromiso casi moral, siempre hay que tener mucho cuidado con eso, empezó a hablar y le dijo al abogado denunciante que lamentaba muchísimo encontrarse en esa situación con él, que habían tenido una vida profesional de tantísimos años y de gran respeto, pero que él tenía que cumplir su papel de abogado defensor. Entonces le dijo, mire doctor, como usted ha sido un gran jugador de rugby, todos lo recordamos, y mantiene ese porte deportivo, yo quisiera que usted le explicara al fiscal y al juez si usted tuvo miedo. Y este abogado, con una enorme cuota de soberbia que acompañó su vida, dijo, doctor, yo de Dios para abajo no le tengo miedo a nada. Este abogado, que era un hombre muy hábil, me miró como diciendo, ahora te toca hablar a vos. Y efectivamente, pedí la palabra y le dije al juez que dejáramos sin efecto el juicio, que se
archivaran las actuaciones porque faltaba el elemento subjetivo del tipo. El abogado denunciante no se había ni alarmado ni amedrentado ante los insultos, en el fondo eran esos, que le había proferido la víctima. Bueno, el abogado murió, pero hasta que murió nunca me saludó. No sé si me lo encontraré en algún lado otra vez. Pero fue muy... Él denunciaba por amenazas y Él no denunció sabía. amenazas. Él ¿Usted era el denunció... abogado defensor? ¿Quién era Era el mal abogado? abogado, era mal abogado. Sí, no, era un hombre evidentemente que se dedicaba más a lo civil y a las sucesiones, que por lo visto le daba buen resultado. Claro. No manejaba el derecho penal, y que sí lo manejaba el hábil abogado defensor, el doctor Razona Padre, que ya está muy retirado de la profesión, ¿no? Muy mayor y ya enfermo. Pero fue estupendo, estupendo, la pasamos muy Profe, bien. ¿usted qué función cumplía dentro del Yo, proceso? yo era fiscal, El fiscal. yo me jubilé de fiscal, sí. En fin, bien. Entonces, llegamos al elemento subjetivo del tipo y seguimos para adelante. ¿Cuándo se consuma el delito? El delito va a quedar consumado cuando surja el peligro de que el anuncio de ese mal alarme o amedrente al sujeto pasivo. Cosa que ocurre normalmente cuando le llega el conocimiento, a su conocimiento la amenaza, y ahí de alguna manera entonces ve coartada su libertad de acción, o coartado esa tranquilidad de espíritu para resolver lo que quiere hacer, y ahí no puede hacerlo, porque está amenazado. Con respecto a la tentativa, la generalidad de los autores dicen que no admitiría la tentativa. Solamente Creus y algún otro autor cordobés de mucha valía se imaginan una tentativa de una forma que yo lo he leído 2 o 3 veces y no lo capto. Ellos dicen, si yo envío una carta amenazante a una persona y la carta no llega por razones ajenas a mi voluntad como autor, estaría tentado el delito. Bien, pero si la carta no llega, ¿m? La intimidación del sujeto pasivo. Claro, y además no voy a poner el remitente para que me vuelva a mí. Si la mando sin remitente. Si la carta se pierde, Pero eso, profe, eso es un caso de tentativa imposible, claramente, porque nunca, o sea, me parece a mí, que sería imposible porque uno no puede saber en ningún caso, en ningún supuesto, cuál va a ser la actitud o la reacción del sujeto pasivo. claro, bueno, pero ellos dicen, se inicia el intercrimen mandando la carta. Después no va a llegar, como no llega, el sujeto pasivo ni se alarma ni se amedrenta, pero la Pero acción... sería lo mismo, por ejemplo, que yo envíe un mensaje de WhatsApp a una persona que me tiene bloqueado. Eso sería una tentativa también de amenazas. Y la persona jamás en su vida se va a enterar de mi amenaza. Claro, sí, por eso yo creo que yo no lo puedo entender nunca, lo leí 2 o 3 veces y la verdad que no entiendo. Es decir, no entiendo cómo Creus lo escribió así, porque Creus se escribe muy claro, muy claro el santafesino, y lo decía así, es decir, manda una carta y por razones ajenas a la voluntad del autor esta no llega a destino. Y para mí es una cuestión totalmente abstracta, pero bueno, ahí estamos. Bien. El tema de la concursalidad, de la concurrencia con otras figuras, decimos que la amenaza es un delito eminentemente subsidiario, porque va a absorber la amenaza cualquier otro delito, para que la acción de amenazar sea un medio típico. Una violación, un robo con intimidación, una extorsión, ¿no? Llevan íncita ya la amenaza. Entonces, esto queda como subsidiario, es decir, vamos a buscar la amenaza en lo que dice precisamente el 149 bis. Todo lo demás queda como subsumida por las otras figuras. Ahora, si el autor infiere el daño con el que amenazó a la víctima, entonces sí va a haber un concurso real seguramente. Ejemplo, se cruzan en el pasillo de la facultad cuando teníamos clases presenciales y toma de parciales escritos, etc. Con el doctor Manuel lo amenazan diciéndole, si no apruebo, cuando cruce la Plaza San Martín te golpeo. Pobre Manuel. Pobre Manuel, que es tan chiquito. Y resulta que no aprueban. Capaz que ni culpa del doctor Manuel, no aprueban.
Y justamente cuando el doctor Manuel cruza la plaza lo golpean. Entonces sí, van a concurrir realmente las amenazas que le profirieron dentro de la facultad y la golpiza, las lesiones leves, me imagino. No pasará de ahí, que habrán tenido para con el doctor Manuel en la Plaza San Martín. Concurso de amenaza con lesiones. Con lesiones, claro, concurso real. Por ejemplo, podría incurrir en el caso, por ejemplo, se me ocurre un caso muy usual hoy en día, la violencia, digamos, en la calle por parte de quienes cuidan autos, conocidos como trapitos. Por ejemplo, en el caso de la amenaza, de, por ejemplo, no, si no me dejas lavar tu auto, te lo voy a rayar todo, y volvés de donde el espacio donde estabas y tenés todo el auto rayado, el espejo roto. Vas a ver que eso es lo que sigue. ¿Eso es real? Esa es la coacción. Sí. Vas a ver que esa es la coacción. El tipo te amenaza, pero para que vos hagas, no hagas o tolere algo contra tu voluntad. Ahora venimos ya. Eso es coacción. Por eso ha habido trapitos que están adentro, que se han quedado adentro, porque la coacción ya es más grave. Bien. Seguimos con la amenaza rapidito. Sujeto activo puede ser cualquier persona. Incluso hasta puede ser lo que va a compartir el daño. Tenemos una oficina de una sociedad. Y yo me enojo con mi socio y le digo, mira, y te amenazas, yo voy a prender fuego a esta oficina. Y sin embargo, voy a ser víctima también, porque la mitad de la oficina es mía. Pero bueno, entonces, sujeto activo, cualquier persona. En el sujeto pasivo también puede ser cualquier persona, pero siempre que cuente con un nivel intelectivo que le haga entender que se la está amenazando. Una persona dormida, un bebé de 6 meses, no tiene capacidad para captar entonces la amenaza. Y, por ejemplo, una amenaza general contra una cuestión, digamos, de racial o religiosa, no entraría en una amenaza en sí, sino podría ser otra figura del código, que es la intimidación pública, en ese caso. Parece que la amenaza jugará más. Sí. Una pregunta. El tema de amenazas, ¿cómo está vinculado con el delito de peligro? Porque el amenazado de muerte, por ejemplo, está en peligro. O sea, ¿hay alguna relación? O sea, yo lo asocio, pero bueno, quisiera saber cómo está vinculado. Porque el amenazado corre un riesgo, hay un peligro, o sea, y mucho mayor que portar un arma. O sea, el arma es, o sea, es más grave, me parece. La situación, por decir que es más grave para el amenazado. Además, Para el claro. amenazado, claro, es más grave para el amenazado que llevar un arma, por ejemplo, que es un delito de peligro, el arma. Sí, Bueno, o sea, yo comparo un peligro con el otro y es mucho mayor para el amenazado. Sí, está bien. Pero ¿y vos a qué ibas? ¿A que habría que subir la escala penal o algo similar, no? No, quería saber si tiene que ver con eso, con el peligro, claro. porque no se lo mencionó. En lo que usted dijo, en todo lo que expuso, no hizo mención a eso. Como que no hay peligro, aparentemente, no se considera. Como la mujer amenazada siente miedo de lo que el peligro de lo que le puede pasar. De ahí lo del fondo mecánico y demás, ¿no? Yo entiendo lo que dice Pascual y Adriana, pero yo lo que entendí de todo lo que expuso el doctor, me pareció que es como que el peligro es un delito de peligro claro, porque si fuera el resultado ya sería la acción típica del resultado, digamos, estaríamos hablando de un supuesto, como por ejemplo el que recién hablaba de la coacción o lo que sea. Si la acción típica fuera, por ejemplo, la ruptura del espejo, el golpear a la mujer, el femicidio o el homicidio agravado por el vínculo, cualquiera de los supuestos, ya el resultado sería si mata, si se da la acción típica sería ese. En este caso es el peligro que se siente la víctima, el sujeto pasivo, con respecto a la amenaza, o sea, al futuro peligro. Me parece que va con que es un delito de peligro claro, porque no hay un resultado concreto, sino que el resultado ya es el peligro que se nota, digamos, el que se devenga de la acción a partir de la cual el sujeto amenaza o genera una coacción para que el sujeto haga determinada actividad. Sí, comparto. Está bien, entonces es de dolo directo. Sí, de dolo directo, doloso. Sí, es un delito doloso, dolo directo, sin duda. Sí, bien.
Bueno, a eso íbamos justamente, porque hay una expresa voluntad de amenazar para suscitar alarma o temor en la víctima. Entonces no admite otro dolo que no sea el directo. En el 149 bis, pero del segundo párrafo, está la amenaza agravada. La amenaza agravada. Dice, en este caso, habla de amenazas, la pena será de 1 a 3 años de prisión si se emplearen armas o si las amenazas fueran anónimas. Entonces, eleva la pena de 1 a 3 años si se emplearen armas o si las amenazas fueran anónimas. El uso agravatorio del arma puede asumir distintas modalidades. Una persona apoya una amenaza en blandir, en poner en su mano un arma y ponerla en el pecho de la víctima. O puede ser mostrándola de manera, digamos, significativa. Si me corro el saco mientras estoy amenazando y tengo puesto en la cintura o en la sobaquera un arma. En cuanto al arma, que no puede dudarse, que hay una mayor intimidación. Hay una discusión que nunca tiene fin o relativo, con respecto a que, bueno, en este caso el arma tiene que ser un arma de fuego o un arma blanca, y no habría, en este caso, como agravante, las armas impropias, un destornillador, una pala, etc. Es bastante relativo. De todas maneras, en esto juega el artículo 41 del Código Penal, que el juez fiscal, al pedir la pena, y el juez, al sentenciar, va a poner en evidencia, en el juego de todas las circunstancias que se dan en el artículo 41, va a poder levantar la pena cuando alguien vino con un asadín, que es un arma para nosotros, aunque para la gente entendida en esto diga, bueno, no es un arma de fuego ni es un arma blanca. Pero cuidado, un destornillador. Entonces, por lo menos se va a poder jugar con el artículo 41 en esas cuestiones de eximentes y atenuantes. Bien. En cuanto al arma de utilería, porque intimida también. Sí, pero ahí estamos afuera. La discusión ha sido el arma descargada. Acá hay un plenario de la Cámara Departamental, donde se discutieron, creo que ganó por 6-3, estaban los 9 jueces en sus funciones. Para Mar del Plata, el arma descargada no es arma. Esto fue a la casación penal, que era teóricamente el tribunal que iba de alguna manera a homogeneizar dejando afuera la corte, iba a homogeneizar todo lo que eran los conceptos del derecho penal. Nada de eso ha ocurrido. Además de que la casación se toma enormes tiempos dilatorios para fallar y las causas se prescriben de una manera casi vergonzosa, la casación en sus 4 salas tiene distintos criterios. En algunas salas, si cae tu causa ahí y vos querías que el arma descargada era arma, bingo. Justo en esa dice que sí. Pero en la de al lado, en la 2 dice que no. En la 3 dice que sí, en la 4 que no. Y que yo recuerdo hasta ahora nunca ha habido un plenario de la casación para dejarlo bien formado. En cambio, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires sí lo tiene resuelto. Sí lo tiene resuelto. Ellos, en este caso de amenazas, una amenaza con un arma descargada implica amenaza para la Corte, porque el poder intimidante está en la exhibición del arma. Eso Y le iba a preguntar. claro, nadie va a preguntar, perdón, ¿está cargada o no está cargada? Nadie puede hacer eso. Te intimidan o no, saca la billetera, la tarjeta de crédito, el celular, este reloj y hasta mañana. O sea, hay que tener en cuenta la finalidad del agravante, porque si el agravante está por mayor peligro o si está por mayor intimidación. Y sí, claro. No, es que también, por ejemplo, profe, yo lo que pienso en comparación, por ejemplo, del artículo 166, el último párrafo, que habla de arma de utilería o arma que fue incapaz de tirar o estuviera descargada, donde no existiera un peligro concreto de aumentar, digamos, ese potencial lesivo. Lo que yo pienso es que en este caso no requiere, porque en realidad en el robo es para poder sacar violentamente y sustraer a la persona de lo que es propio. En el caso de la intimidación,
la esencia del delito es intimidar, es lograr una coacción psicológica del sujeto, no requerís una idoneidad del arma para que realmente se preste. Por eso digo que es inútil en el aspecto de analizarlo, decir si tiene o no la bala, porque jamás lo podría saber. Claro. Bueno, la Corte lo que tiene dicho es que el arma para el 149 bis, para el 166, es la misma arma, dice la Corte. Un fallo interesante, la verdad que salió, sí, se salió por unanimidad, hace unos cuantos años. Bien, entonces, eso en cuanto al arma. Cuando la amenaza es anónima, la figura se agrava porque esta modalidad puede producir un mayor temor o alarma en la víctima, porque no conoce el origen de dónde viene la alarma, como dicen los españoles, de dónde vienen los tiros. Entonces, eso es lo que puede producir mayor intimidación, por eso se agrava la figura. Al ser anónima, puede ser una persona que tiene varios flancos abiertos y entonces no puede determinar cómo va a encarar o cómo va a defenderse ante la posibilidad de que la amenaza se concrete. Bien, eso en cuanto a amenazas. Ahora pasamos a las coacciones porque se me va a quedar sin tiempo. En el 149 bis, segundo párrafo, está la coacción solita, la coacción simple. Y en el 149 ter las agravantes. En el 149 bis, segundo párrafo, respecto a la coacción, dice lo siguiente. Será reprimido con prisión o reclusión de 2 a 4 años el que hiciere uso de amenazas con el propósito de obligar a otro a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad. Hago uso de amenazas con el propósito de obligar a otro a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad. Tenemos un artículo bastante similar, tenemos dos artículos. Uno que no pudimos ver, que era la privación de libertad coactiva ilegal, que está por el 142, que no sé si, no creo que lo podemos ver ya, que es aquel que priva a alguien de libertad para que esa persona o un tercero allegado haga, no haga o tolere algo contra su voluntad. Que podía ser una cuestión lícita o ilícita, igual que acá. Pero la diferencia que hay es con el 170, que es el secuestro extorsivo. Cuando privamos a alguien de libertad para sacar rescate. Tiene una pena de 5 a 10 años, creo, y si se logra el rescate, la pena se agrava, creo que va de 8 a... El mínimo aumenta de 8. A 8, de 8 a 15. Entonces, estas son figuras que, bueno, se relacionan por el texto, ¿no? En la coacción, ¿no? Para que haga, no haga o tolere algo contra su voluntad, el bien jurídico protegido es la autonomía de la voluntad, ¿no? Y las acciones que tiene todo ciudadano por naturaleza, porque tenemos libertad para determinarse hacer o no hacer algo. Y en este caso, mediante el uso de amenazas, se completa la figura porque tenemos que hacer, no hacer o tolerar algo contra la voluntad. Repito, sea lícito o ilícito, sí. Otra vez, pero siempre se amenaza para que alguien haga o no haga en contra de su voluntad, sino ¿para qué se va a amenazar? No, pero yo puedo amenazar a alguien para alarmarlo sin pedir nada. Nada más que para asustarlo. Claro, en la amenaza yo Bueno. yo amenazo para alamar o amedrentar. Es raro, bueno, es raro. Generalmente daría la sensación que se amenaza para algo, no es nada más que para asustar. Volviendo al caso de los hombres que amenazan a las mujeres, es para algo, ¿no? Para que vuelvan o para que se vayan o para sí, estamos bien, pero la figura taxativamente, como lo plantea el 149 bis de la amenaza, es para alarmar o amedrentar, sin pedir nada más. Supongo que la mayoría de los casos están los del último párrafo, porque yo pensaría una coacción, Adriana, vos pensás que tolerar en contra de su voluntad o hacer o no hacer. O sea, claro. Si yo estoy obligando a una persona que no quiere estar conmigo a que yo ir conmigo a determinada situación, no sé, a una salida o lo que sea, o lo que se te ocurra, o lo obligo a tolerar algo en contra de su voluntad, ya la taxatividad, como dice el doctor, sería al segundo párrafo.
a la Claro, A la pero coacción. la que no se me representa es la del primero. Amenazar por amenazar, nada más que para asustar, esa es la que no... podría ser para generar el miedo en la persona, digamos, sin un fin determinado. Sí, Bueno, sin duda. podría Mira, ser. acá No tuvimos la un veo, caso, no la veo, pero podría ser. acá tuvimos un caso muy concreto hace unos años, un contador público que llevaba los números de una importantísima empresa pesquera de Mar del Plata, y él intervenía en las compras y en las ventas junto con los abogados de los buques pesqueros, que en aquel momento valían $1 millón. Entre cuenta va, cuenta viene, el contador se quedó con un palo verde. En una transacción se quedó con $1 millón. Y este hombre sí, pobre, estaba amedrentado. Ese no salía porque le hicieron saber que habían descubierto la maniobra y que se atuviera a las consecuencias. No le pidieron nada. Por el momento no le pidieron más nada. Hizo la denuncia que hubo que tomarla en la casa. Porque pidió por favor que la denuncia se la fuera a tomar un auxiliar letrado a su casa, porque el tipo no quería ni salir a la puerta. ¿Devolvió la plata? Por lo menos se asustó y la No, devolvió. yo presumo que sí, no sabemos el final, porque Entonces tampoco... era para que devolviera la plata. Sí, sería, pero en ese momento no se lo pidieron. En ese momento no podemos negar que era una amenaza. La Sí. seguimos llevando hasta que se pudo, después, bueno, se No, habrá está reparado, bien. no, pero Entiendo, pero es un poco rebuscado pensar que se puede incurrir en un delito de amenaza nada más que para asustar. sí, bueno, pero se da. Se da mucho. Sí, puede ser. Bien. Bueno, Pero yo sigamos. tengo una persona que no quiero, que no la detesto, que quiero que esté amedrentado, Ah, acomplejado, sí, claro, Puede ser. sufrimiento psicológico, y lo amedrento, digamos, le genero toda una amenaza, toda una falacia o una mentira para hacerlo sentir mal, vulnerable, para que no Es una perversidad total eso, nada más. sí, bueno, pero deja de existir. imagínate que si a una A mí no persona, se me ocurre, pero puede ser. vos a una persona la amenazás y le haces pasar 4 veces por la vereda de su casa a 2 o 3 muchachos de la Barra Brava de Alvarado. Sí. No le estás Para pidiendo nada. nada más que para asustarlo. Sí, no, justamente por la perversión que vos decís, para tenerlo al tipo adentro de su casa, Sí, ¿no? porque no- Sufriendo como si estuviera en prisión domiciliaria, ¿no? Y de hecho el tipo no va a salir, porque si los encuentran los 3 monos ahí cerca de la vereda, no le va a gustar nada encontrárselos con ellos. Sí, Preguntar, como dicen es todos, verdad. ¿quién te manda a vos? Ya sabe quién te manda. Pero bueno. Bueno, seguimos. Entonces, en la coacción lo ilícito consiste en que hay una prevalencia ilegítima de la voluntad ajena sobre la propia, ¿no? La cual puede verse eliminada, esa voluntad propia, se puede ver eliminada tanto cuando uno está formando esa idea de libertad íncita, de que qué voy a hacer, qué no voy a hacer, o bien cuando estoy queriendo ejecutar algo y no puedo porque estoy absolutamente coaccionado. La acción típica es usar amenazas, porque en principio, por el texto, la violencia quedaría fuera del tipo. Aunque, claro, si tuviéramos una circunstancia de hechos que pueden ser violentos, también podemos pensar que juega dentro de la coacción. Pero en principio el texto es usar amenazas. Y el elemento subjetivo del tipo acá se construye sobre lo ilegítimo del propósito del autor para obligar a otro a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad. El autor usa la amenaza con el objeto acá sí, claramente, de obtener una determinada conducta por parte de la víctima. Y lo exigido puede ser tanto lícito como ilícito. Yo puedo coaccionar al padre de algún alumno, que yo sé que tiene un BMW 2010, que anda a 260, 270 en la ruta, y yo quiero nada más que ir desde acá hasta San Borombón y volver a ver a cuánto puedo tomar cada curva de la ruta 2. Entonces, hablo con el señor y lo coacciono. Mire, su hijo nunca va a aprobar penal 2 si yo no tengo la oportunidad de a mi cargo irme hasta el peaje de San Borombón y volver. En un ratito lo voy a hacer, si vivo. ¿Quién paga la multa de la entrada de Mar?
Habría que discutirlo. Pero el tema es así, es una cuestión, no es tan ilícita. Así, te puede decir, pero no habrá un hurto de uso. Bueno, supongamos que no. Sí, ¿No? sí. Que el tipo dice, bueno, macanudo, está bien, cuídemelo, acá tienen las llaves. Le hago una tarjeta azul y me voy. Entonces, es lícito eso. Y también puede ser, por supuesto, algo ilícito. Cuando creo que Manuel hablaba del tema de los trapitos, es una coacción, porque el trapito te pide adelantado. Bueno, a mí me tenés que dar 200 pesos, Sí, y si no, no te me lo- los das, yo te voy a enjuagar los vidrios, pero si no me los das, el auto va a aparecer todo rayado. Y de La hecho, cantidad de veces que me ha pasado. no, seguro que pasa. Yo tuve un caso muy interesante de un señor de muy mal carácter, evidentemente, en Mario Bravo y la 39, que hay un semáforo, tenía el auto impecable y se acercó un muchachito con una esponja y un trapo, y le dijo, ni te acerques al vidrio porque te pega un tiro en la pata. Uy, Y el flaquito hizo la que hacen siempre, te apoya el trapo húmedo para después terminar lavándolo. Y el tipo sacó un revólver y le pegó un tiro en el pie. buah. Una locura, que por supuesto también fue a reflexionar 5 días a Batán, porque eso es un loco suelto, encima con un arma. Pero siempre me acuerdo de ese caso. Me tocas el auto y te doy un tiro en la pata, le dijo, y le pegó en el pie, exactamente, destrozó el metatar, es un desastre. Pero bueno, Lesiones graves. En caso, una consulta, en sí, caso de que se dé como una situación de secuestro extorsivo, pero sin la finalidad de rescate, de obtener rescate, ¿entran en esto de coacción? no, si es secuestro extorsivo es 170. Pero, No te- o sea, el requisito del secuestro extorsivo es que tenga la finalidad de rescate. Yo Sí, sí, hablo no te de que voy- si se secuestra a una persona y se amenaza de, no sé, violencia sobre esa persona, con la finalidad de obligar o de hacer, para que haga otra persona, de obligar a hacer, ¿entra en amenaza? no, entraría en coacciones por ahí. Lo que pasa En es, pará, coacción, claro. pero no lo sé, no es tan así. Porque en la coacción no hay privación de libertad. Estaría en la privación ilegal de libertad coactiva, que yo te dije en el 142. Ah, ok. 42, a ver, vamos rapidito, a ver si lo encontramos. 142 bis. Se impondrá reclusión o prisión de 5 a 15 años a que sustrajere, retuviere o ocultare a una persona con el fin de obligar a la víctima o un tercero a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad. Si el autor lograre su propósito, el mínimo de la pena se elevará a 8 años. Ahí estamos. Ah, Es una claro, ahí entra privación. perfecto. Tendría que Sí, haber la intervención de un tercero que tolera para que se configure la figura. Sí, 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 es claro. el caso. Es Sí, el sí, caso que describí sí. tal cual. Sí, Claro. 142 bis. Privación ilegal de libertad coactiva. Porque acá en la coacción no hay privación de libertad, hay solo uso de amenazas. Bien. Eh, Vamos a las figuras agravadas. Bueno, también acá, por supuesto, es un delito doloso de dolo directo. Y los sujetos son los mismos que los anteriores. El sujeto pasivo puede ser cualquier persona, y el sujeto, el activo, digo, y el sujeto pasivo también otra persona, pero con capacidad para determinarse. Es decir, tiene que poseer cuanto menos capacidad para querer hacer algo y verse coaccionado de manera tal que no lo pueda hacer. En las figuras agravadas, Entonces los menores no entrarían, aquellos menores de 13 años que no pueden no, determinar, no claro, entrarían. no entraría. Eh, la figura grabada está en el 149 ter, la figura grabada de la coacción solamente. El primero nos resulta familiar, dice, en el caso del último apartado, es decir, en la coacción del artículo anterior, la pena será 1. De 3 a 6 años de prisión o reclusión si se emplearan armas o si esas amenazas fueran anónimas. Perfecto, ya lo vimos. 2. De 5 a 10 años de prisión o reclusión en los siguientes casos. A, si las amenazas tuvieran como propósito la obtención de alguna medida o concesión por parte de cualquier miembro de los poderes públicos. Si tuviera como propósito la obtención de alguna medida o concesión por parte de cualquier miembro de los poderes públicos. Bien, entonces, aquí lo que se da es, bueno, hay una mayor eficacia intimidatoria de medio empleado,
en el tema del arma o cuando es anónima. Pero en el otro caso, se agrava cuando uno intenta obtener alguna medida o concesión de un miembro de poderes públicos. Los poderes públicos podrán ser municipal, provincial o nacional, y dependientes de poder ejecutivo, legislativo o judicial. Por medida se entiende cualquier disposición o resolución. Cualquier medida es cualquier resolución. La concesión, en cambio, implica un poco más. Implica el otorgamiento de algo. Figúrense, la concesión del transporte urbano de pasajeros en la ciudad de Mar del Plata. Una licitación. Claro, una licitación. Yo estoy queriendo algo por parte del poder público, o cualquiera este sea. En el caso estamos hablando del municipio. Yo intimo, coacciono mediante amenazas a la Comisión de Transporte del Consejo Deliberante y al intendente municipal, porque son los dos brazos que a mí me van a posibilitar que me den la concesión del servicio público de transporte de pasajeros en Mar del Plata y que mi línea sea solamente la que pasa por el centro, la que baja por Luro, pasa por Buenos Aires y sube hasta el puerto. Todas las demás están de Jara para el lado de Balcarce. Entonces tengo solo mi empresa la que va a hacer ese recorrido ultra privilegiado por otra parte. Esa es la diferencia entonces entre medida y concesión. Sí. Esta figura me surge, por ejemplo, la duda de quien ejecuta la amenaza, que podría realizarla, por ejemplo, algún, no sé, un patobica contratado privado de una empresa que va y la realiza en el ente municipal, provincial, cualquier lugar público donde se esté tramitando la concesión, y es enviado por determinada presidente de una empresa o lo que sea. ¿La figura se transmite también al sujeto que envía, digamos, que tiene el dono directo, el sujeto, el autor ideológico? ¿Cómo se reparte ahí? ¿Sí? ¿Se respetan los principios de instigación, de participación? ¿Cómo sería? Sí, seguro que sí. Sí, porque me surge la duda si... Sí. No, este hombre va a ser pago, va a ser enviado, pero por supuesto con un quantum para hacer toda esa actividad ilícita, pero sí va a responder a título de instigador el presidente de la empresa de transporte que quiera quedarse con ese recorrido. Evidente. Pensaba lo mismo y quería confirmarlo. Sí, seguro que sí. Está bien, cuidado. Al fiscal se le va a poner difícil para probarlo. Bueno, me pareció difícil de probar porque... Claro, porque siempre ese es el famoso porque, tema. por ejemplo, en el caso del artículo, por ejemplo, me acuerdo de una figura del artículo 3º, inciso 3º del 80, que habla, por ejemplo, del que con promesa remunerativa, ahí sí me surge que hay digamos, hay un instigador y un autor material. Pero en este caso se me agarra medio de los pelos, porque digamos, la coacción la realiza otro sujeto. Por eso digo, es más difícil de probar. Sí, pero el tema va a ser difícil de probar, pero bueno, siempre hay posibilidades. Hoy, la verdad que por suerte tenemos un montón de posibilidades. Vos pensás que hoy vos me das tu celular, yo lo llevo a la Fiscalía General, en 2 minutos lo paso por la maquinita que tenemos ahí, que ni sé cómo se llama, y yo leo todos los mensajes que vos eliminaste del teléfono, de cualquier fecha. Todo lo que eliminaste, ¡pum!, me surge ahí. Entonces, evidentemente la gente en esas conexiones, sí, hablé con fulano, estuve con el presidente de la comisión de transporte, lo apreté, esto y lo otro, va a quedar. No, lo eliminé. No eliminas nada. Surge todo. Por eso que entre eso y cuando uno le pide al juez de garantías la intervención telefónica de los aparatos, que está bien. La doctrina dice que vos no podés tener un teléfono pinchado 1 año. Bueno, nosotros lo hemos tenido. Cuando estábamos en la Justicia Federal, con el doctor Ricker, hemos tenido teléfonos de dueños de boliches famosos de Constitución pinchados casi 1 año. Y uno dice, qué barbaridad. Y sí, pero bueno, y lo peor es que no encontramos nada, pero bueno, eso no importa. Pero hay muchos medios hoy, realmente. Ni hablar de las cámaras. Entonces, que todos andamos caminando por la calle libremente, como que no pasa nada, y realmente estamos todos custodiados por expertos. Fíjense, si no, lo que pasa con los accidentes, con estos 2 hermanos que mataron a un tipo que parece que al final no les robó, sino que lo fusilaron en el Gran Buenos Aires, y la cámara dice todo. El señor que salió 60 metros hasta la casa y valió al chico que macanudo la presión social y qué sé yo, porque hay jueces
no sé si son nuevos o qué les pasa que se dejan llevar por eso. Pero ese señor lo fusiló al chico. Si no hay ninguna defensa de nada. A mí no me temblaría el pulso para pedirle 16 años al tipo. Pero bueno, pero así las cosas van pasando. Entonces, hay muchas cosas que hoy le ayudan al fiscal a poder llegar. Si tiene ganas y si tiene eficacia, ¿no? Idoneidad. Pero es un tema. Todo debe probarlo el fiscal, por eso a veces no es tan fácil. A veces hasta probar el dolo es difícil. Es una figura de dolo directa. Macanudo, qué bueno. ¿Y cómo pruebo el dolo? Lo tengo que probar. Pero bueno. Bien. Entonces, sujeto activo va a ser cualquier persona de esta coacción agravada, y el sujeto pasivo también lo será, pero tiene que ser un miembro, no cualquier persona, sino un miembro de los poderes públicos. Y además, el autor del hecho no tiene que errar, porque yo puedo intimidar, coaccionar a un secretario de un juez penal o de un fiscal para que le den la libertad a mi hermano preso, y eso va a quedar en una amenaza simple, porque no es la persona indicada el sujeto pasivo. Yo tengo que amenazar a quien tenga la potestad de resolver sobre lo que yo persigo. Esto será un juez de garantías, un juez de la Cámara, un fiscal de primera instancia o el fiscal general, o el intendente o el presidente de la Comisión de Transporte del Consejo Deliberante, en el caso que dimos como ejemplo. Entonces, el sujeto pasivo es el miembro que tiene autoridad suficiente para resolver sobre lo que yo estoy no pidiendo, sino exigiendo a través de esta figura penal. Y el último parrafito, el B, dice, si las amenazas tuvieron como propósito el de compeler a una persona a hacer abandono del país, de una provincia o de los lugares de su residencia habitual o de trabajo. Esto parece que fuera nuevo después del 76, pero no, esto estaba en el código originario, porque también estas cosas pasaron hace muchos años en el país. Nosotros a partir del 76 tuvimos esta coacción agravada con un montón de gente, es decir, actores, actrices, políticos, pensadores, incluso del derecho. Nosotros lo tuvimos al doctor Esteban Rigui, asilado en México, donde hizo una labor impresionante en la Universidad Autónoma de México, y un montón de gente de muchísima capacidad, a los cuales el proceso militar iniciado en el 76 los intimaba a que abandonaran el país. Pero este abandono es casi con permanencia, y le daban 48 horas para irse o caer bajo las balas que salían de los Falcón Verde. 48 horas. Cuando uno lee esto parecía que esto debe ser fruto del 76 para adelante. No, esto ya estaba en el código porque antes pasaría lo mismo. Siempre que estamos hablando del país es de este país y de la provincia lo mismo. No implica un alejamiento fugaz o temporal de esos lugares aludidos, sino esto lo que requiere es que el autor lo que desea es un alojamiento más o menos definitivo o relativamente prolongado. Bien, bueno, terminamos acá. No sé si quedó alguna duda, alguna inquietud o por algún otro tema. Les repito lo que le voy a pasar a tasa. 134, 135, 138, 139, 149 bis, 149 ter. Como los artículos que vimos con algún detenimiento. Y que el resto, algunos porque no tiene mucha razón de ser o de estar en el código, como el 137, que podría ser una sanción administrativa pecuniaria. Entonces, eso es lo que voy a pasar. ¿Alguna que tuvo? Dejamos acá. Deseándole... Por favor, sí. Lo que le va a pasar. ¿A qué cosa? Ah, sí, artículos. Cuando digo artículo 134, va con el copete, ¿no? El bien jurídico tutelado, cuando dimos en el 134 los delitos contra el Estado civil, una característica del delito con respecto al sujeto pasivo, bueno, etcétera. Pero los artículos en sí van a ser 134, 135, 138, 139, 149 bis, 145 ter. Como los que vimos, digamos, como para decir, bueno, esto se vio
apuntando y afinando un poquito el lápiz, se vieron como para probar. 49, 45 es otra cosa. Por eso le preguntaba, porque en el 145 está lo de No, la trata. la trata, por eso, ¿no? No, si dije 145 me equivoqué. No. Por eso le preguntaba, porque digo 145 es trata. No, la trata no va. La trata. No, 149 ter, es lo que vimos recién. Claro, 149 y 143. La trata generalmente se daba, lo daba el doctor Tazan, incluso escribió, con mucha mala suerte, escribió un libro que no era muy extenso, pero era muy interesante, muy didáctico, y cuando lo estaba por salir a la venta, cambiaron la ley. Así que después tuvo que, está bien subido para si algún día lo dan y lo tienen que leer en el blog de Derecho Penal 2, en el blog está actualizado, digamos. Pero eso no va. De todas maneras, insistan, pregunten estas poquitas clases que faltan y estén atentos a lo que sale en el aula virtual, que es ahí donde la doctora Castro va subiendo todo. Pero el otro día adelantó esto de que en los delitos contra la libertad vamos a ver solamente esto que yo vi, más el 150, 51 y 52, por supuesto, que dio Lisandro, la violación de domicilio, allanamiento ilegal y las causas de justificación, y no entraría nada más. Y los delitos, entonces, contra el Estado civil, quedarían circunspectos nada más que en la 134, 35, 138, 139. Bueno, nada más, entonces le deseo mucha suerte. Gracias, doctor. Buenas tardes. Gracias. Esperemos poder pasar. Cómo no, seguro que sí. Chao. Muchas gracias por todo. Adiós. 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 Buena semana. Gracias, doctor. Chao, gracias.